Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al segundo viaje por el mes de octubre. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, a punto de adentrarnos en lo que es la segunda mitad, no digo más, comencemos. El libro con el que abro, que tuve que regrabar porque me di cuenta que estaba grabando con el micrófono apagado, así que bueno, si ven cambios de ángulo es por eso. Es un libro muy especial porque fue un libro que votaron ustedes, fue un libro muy votado, además se llevó con realmente un rango muy amplio las votaciones de libro peculiar. Para quienes no sepan, estas votaciones tuvieron que ver con el festejo de los 5.000 suscriptores. Todas las veces los digo, me imagino que si yo estoy cansada ustedes también, pero bueno, siempre gente nueva. Y es el caso de Los recuerdos del porvenir, de la escritora mexicana Elena Garro. Creo que salió con 36 votos, este dato lo dije cuando estaba grabando sin micrófono y creo que eran 36 votos, pero si no, bueno, estaré ahí corrigiéndolo. Yo les había comentado en su momento que este era el libro que yo más miedo tenía de leer porque había tanto, se había dicho tanto sobre el libro, había tan buenas reseñas, todo el mundo habla de Los recuerdos del porvenir, todo el mundo le parece una obra maravillosa. He escuchado, por ejemplo, decir que obviamente inspiró a todo lo que después va a ser el boom latinoamericano en cuanto al realismo mágico, que el mismo García Márquez decía que se había inspirado en él. Gente comparándola con García Márquez y Cien años de soledad y diciendo que no tenía nada que envidiarle a Cien años de soledad. También comparándola con Pedro Páramo, que el pueblo de Ixtepec era como el pueblo de Comala, y etcétera, etcétera. Entonces yo realmente tenía miedo porque cuando hay tanta bomba y circunstancia con respecto a un libro y a un autor, a mí a veces me da miedo acercarme al libro con altas expectativas y siempre cuando uno va a los libros con altas expectativas pasan cosas. Es lo que decíamos de poder vivir en un huevo en medio de la montaña. Ojalá pudiera uno leer así. Y un poco es lo que me pasó con este libro, Los recuerdos del porvenir. A ver, me pareció un muy buen libro, está muy bien escrito. Es muy interesante el recurso que ella hace de narrar la historia a través del pueblo de Ixtepec. Para quienes no conozcan Los recuerdos del porvenir, es la historia del auge, o sea, el nacimiento, el auge y la caída de un pueblo y sobre todo de una familia importante que vive dentro de ese pueblo en una época concreta, que es una época de transiciones políticas y grandes problemas políticos y sociales que está pasando en México. Y bueno, este pueblo narra como un narrador subjetivo y objetivo, porque al mismo tiempo, o sea, tiene sus sentimientos, digamos, pero narra desde afuera lo que está sucediendo con un montón de personas o de personajes que pueblan ese pueblo en esa época concreta. Es muy interesante que el narrador sea justamente el pueblo y está realmente muy bien escrito. Es interesante este proto-realismo mágico que por momentos aparece en la historia, en momentos también muy claves de la historia. Y está bien, pero es que claro, sí, yo creo que las comparaciones son nefastas. Primero porque ¿por qué habría uno de comparar un autor con otro? O sea, yo creo que Elena Garro puede sustentar quién es y la literatura que ella hacía por sí misma. No hace falta compararla con Juan Rulfo, compararla con García Márquez e incluso decir cosas como que, bueno, es mejor que Cien años de soledad o no tiene nada que envidiarle. Para mí realmente, a mi parecer, no es mejor que Cien años de soledad, ni mucho menos. Es un libro que está muy bien, está bien, pero que no es Cien años de soledad y además no tendría por qué serlo. Es injusto para Elena Garro que nosotros hagamos esas comparaciones. Ella es quien es y escribe como escribe. Punto. Que sí hay que darle el lugar que corresponde, por supuesto, que hay que reivindicarla porque fue quien fue y fue pionera de un montón de cosas dentro del género literario latinoamericano también. Pero después dar las comparaciones a otro nivel, a mí me parece que son ya no tienen nada que ver, digamos, con la obra literaria. Lo que me pasó con este libro es algo totalmente personal y subjetivo mío. Y es que, por un lado, ya tengo un bagaje de literatura latinoamericana de la época del boom latinoamericano o de la década de 50 en adelante, y en este momento de mi vida me cansa un poco leer literatura de ese estilo, latinoamericana de esa época. Porque, por lo general, los argumentos giran siempre alrededor de las mismas cosas y a los personajes principales les pasan las mismas cosas y se denuncian las mismas cosas, lógicamente, porque los escritores no salen de la nada, tienen un contexto y generalmente responden a ese contexto. Y a mí ya me cansa un poco. Incluso me pasa ahora cuando leo, no sé, escritores latinoamericanos
que tienen como estas reminiscencias de esta época, digamos, y escriben con este realismo mágico que me cansa. Es como que ya lo he leído bastante, me parece un poco como rancio en el caso de los escritores nuevos, y tengo ganas de leer otro tipo de literatura. Eso me pasa a mí particularmente. Entonces, el libro de Elena Garro es un libro más de su época, lógicamente. Por otro lado, es un libro muy político de una época, un contexto y un lugar que yo no conozco tanto. Entonces hay muchas cosas que me perdí. Lo mismo que decía con respecto a Pedro Páramo, hay cosas que yo de Pedro Páramo realmente no entendí las analogías. En este caso se entiende perfectamente lo que ella quiere denunciar, pero está muy sustentado en lo político. Y a mí los libros políticos también son cosas que no me llaman demasiado la atención. Si están mezclados con otras cosas, está bien. Ahora, si el libro se sustenta completamente en eso, ya llega un punto que me cansa. Me pasa incluso con 100 años de soledad. Hay una parte de 100 años de soledad, hacia la mitad del libro, en donde se enfoca más que nada, digamos, en uno de los personajes que es militar, y a mí me aburre tremendamente esa parte de 100 años de soledad, siendo un libro que a mí me encanta. Con Elena Garro me pasa un poco eso, y otra cosa es que ciertos personajes, hay algunos personajes que son más protagonistas que otros, su hilo conductor tiene que ver con una relación de pareja. No vamos a decir de amor porque no, pero sí una relación sentimental o sexual o como le quieran decir. Y a mí cuando los libros, y esto ya lo sabe todo el mundo porque lo he dicho muchísimas veces, cuando se enfocan en relaciones románticas o relaciones de pareja, tampoco es un tema que me interese demasiado. Entonces, me pasó que me aburrí bastante. Yo sé que esto hay mucha gente que le encanta, los recuerdo de porvenir, lo siento un montón, pero realmente fue un libro que a mí me costó mucho leerlo. Cada día me decía a mí misma, tenés que leer un capítulo, 2 capítulos, y los leía, porque sabía que tenía que terminar el libro, pero realmente no hubo disfrute en lo que estaba leyendo. Si bien me gustaba cómo estaba escrito y me gustaban ciertas cosas del libro, realmente fue un libro que me agobió, me cansó y me pareció bastante aburrido. ¿Por qué? Por todo esto que estoy diciendo. Por condiciones propias. Por otro lado, sí que les quiero comentar que la historia de Elena Garro como persona es realmente increíble en muchos aspectos y también muy terrible. Y lo que tuvo que vivir al lado de Octavio Paz es un espanto. Octavio Paz era un personaje deleznable. Y es muy interesante un podcast, paren que me lo anoté, que se llama Grandes Infelices, que lo conduce Javier Peña, que creo que tiene que ver con Blackie Books, según lo que dice ahí en el podcast. Yo acabo de descubrir este podcast porque me lo pasó Ramsés, gracias Ramsés, un amigo que tengo que me pasó el podcast y me dijo, mira, escucha qué interesante, porque habíamos estado hablando justamente de los recuerdos del porvenir, y tiene un capítulo dedicado a Elena Garro y a los recuerdos del porvenir, y realmente es espectacular. Vale muchísimo la pena ese capítulo. A los que hayan leído el libro, escúchenlo. A los que no hayan leído el libro, y no porque destripa todo el libro, o sea, va comparando partes del libro con la historia personal de Elena Garro y bueno, hay que haberlo leído para también disfrutarlo más. Así que esa es mi opinión. Lamento no estar más emocionada, digamos, con respecto a este libro, pero bueno, así es la vida. Bien, el siguiente libro que terminé es La chica que vive al final del camino, del escritor Laird Kenning o algo por el estilo, no sé cómo se pronuncia este escritor, que es estadounidense. Bueno, otro libro que había visto críticas muy positivas de él, muy buenas, etc. Está dentro de lo que es terror gótico sureño o terror gótico estadounidense. Y la verdad me encontré con un libro, a ver, como positivo es un libro que es muy fácil de leer, muy rápido de leer, muy ameno, y que tiene una historia rara. Y que despierta tu curiosidad porque realmente parte de una premisa extraña, que es una chica que vive en una casa sola, que está justamente al final de un camino y que aparentemente está sola. O sea, es una chica que tiene 13, 14 años y no tiene más nadie alrededor, pero tiene una actitud y un comportamiento, etcétera, de un adulto totalmente. Además es británica y vive en Estados Unidos, acaba de llegar a Estados Unidos, supuestamente con su padre, un padre que aparentemente es o inventado o no está. Bueno, eso despierta un montón de preguntas, sobre todo desde una persona adulta que lo lee, de qué hace esa chica ahí, por qué está ahí sola, qué pasó, qué pasa con la historia de esa chica. Y eso es lo que tiene de interesante, digamos, el libro. Está escrito amenamente, así que se lee rápido, y es un libro corto. Eso vamos a pasar a partir de lo positivo. Lo negativo, es un libro que realmente no sé para qué público está escrito. Es un libro juvenil,
¿Es un libro para adultos? Es un libro que me hizo acordar mucho a la sensación que me dio en su momento Stranger Things. No sé si han visto esta serie, pero esta es una serie que supuestamente está dirigida a adultos, protagonizado por adolescentes prepúberes, que terminan teniendo historias de adolescentes prepúberes. Y si bien la primera temporada está bien, después va por unos derroteros que a mí como adulto no me interesa y que no entiendo a quién está dirigido, porque o tiene temática adulta para el adulto o está dirigido a un grupo de prepúberes con temática para ellos. Este libro es igual. No sé a qué público está dirigido porque termina siendo una historia cuyo núcleo es de romance juvenil, que además es desagradable de leer porque tiene escenas un poco como eróticas, ¿sí? O sea, que realmente, ¿qué adulto tiene ganas de leer escenas eróticas con chicos de 12, 13 años? O sea, no. Perdón que esté medio molestando, digamos, o spoileando el final. No spoileo nada porque realmente no estoy contando qué es lo que pasa, pero sí para dónde se dirige, que realmente me pareció una cosa absurda. Y además los personajes son superficiales, es decir, están muy poco, están perfilados nada más, están poco profundizados, está poco profundizados no solamente la historia, sino también los personajes. La historia es muy ridícula, es inverosímil. Las cosas que hace la chica son inverosímiles, las situaciones que vive la chica son inverosímiles, el ambiente, digamos, en el que ella se mueve no tiene asidero. O sea, el ambiente de los adultos, digamos, o la representación de los adultos en esta historia es tremendo como está hecho. O son negligentes, o son perversos o pervertidos, o son malas personas. Entonces, ¿cuál es el mensaje detrás de lo que está haciendo el autor? ¿Qué quiere decir? El mundo del adolescente como el mundo idílico de lo que debería ser y el mundo ideal, y en contra, digamos, o como contraste del mundo adulto, que es todo lo que está mal. Entendería ese mensaje, está bien que quieras dar ese mensaje, pero ¿para qué lo das de esta forma? No sé, no, la verdad que es un libro que no me gustó. O sea, se lee fácil, pero realmente no le encuentro absolutamente ninguna de las bondades que otras personas sí le encuentran. El siguiente libro que terminé fue Deberías haberte ido, del escritor alemán Daniel Kehlmann. Este también pertenece al género terror y me encantó. Menos mal, porque venía con el terror así medio para abajo. La verdad que es un libro muy interesante, es un libro muy cortito que tiene de interesante cómo está narrado. Es un guionista que está en un momento de crisis personal y decide irse a una cabaña que parecería que está ambientada en los Alpes suizos, realmente no te lo dice nunca, pero bueno, parecería por lo que te describe, que está ahí perdida en la montaña con su mujer y su hijita pequeña, que tiene creo que 4 años, una cosa así. Una vez que se instala, digamos, en ese lugar, bueno, empiezan a pasarle cosas muy extrañas, realmente muy extrañas. Tan extrañas que hay momentos en donde uno piensa o sea, juega, digamos, el autor con que si el personaje está loco o le pasa realmente lo que le pasa. Y cómo nosotros accedemos a eso que le pasa a través de un diario personal que lleva este guionista, en el que mezcla lo que va vivenciando de una forma muy rara además, porque son frases fragmentadas, está desorganizado, es raro, con el guión que está haciendo. Es raro, ¿eh? O sea, pero le da ¿cómo decir? Fidelidad a lo que está diciendo. O sea, se convierte en algo muy creíble, porque realmente parece el diario de una persona y parece los registros de alguien que está viviendo cosas que no puede explicar y que no sabe ni siquiera cómo transmitirlas, o cómo hacer para describir lo que está viviendo si es tan extraño. Es interesante. No les voy a decir qué tipo de terror es, porque si les digo qué tipo de terror es, ya se van a ir para dónde es la historia, y lo mejor de esta historia es leerlo sin saber nada, sin saber de qué se trata, ni para dónde va, ni qué te quiere contar. Está bien conseguido, es original, la tensión, el terror está muy bien conseguido también. Es adictivo, se lee rapidísimo, tiene un ritmo trepidante realmente porque cada vez se empieza a poner más tensa toda la situación y está muy bien hecho. Y al final está muy bien también equilibrado. La verdad que me pareció un buen libro. También tiene una adaptación, no la he visto todavía, así que bueno, me pueden comentar si alguien la vio. Bueno, el siguiente libro que terminé fue Les llamé corbata, de la escritora, en realidad es de origen japonés porque su madre es japonesa, pero ella vive en Austria. Milena Michiko Flasar. O sea que está catalogado como literatura japonesa, pero bueno,
qué sé yo, de literatura japonesa tiene que la estudió y sabe cómo escribir en el estilo japonés, pero en realidad ella es austríaca. Este libro es el cliché en patitas. Cliché en patitas. Tiene todas las ideas de las novelas japonesas todas puestas juntas. La idea de personajes desequilibrados psicológicamente. La idea de personajes que luchan contra una sociedad inhumana, que ejerce una presión terrible contra ellos, etcétera, etcétera. El suicidio. Las amistades entre dos personas que no se conocen, una mucho más grande que la otra. La idea de que una de ellas hace de maestro del otro. Drama, 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 mucho drama. El final hiper recontra predecible, porque todas las historias japonesas que tienen este tipo de relaciones entre dos personajes que uno es mucho más grande que el otro, terminan de la misma forma. Y no les voy a decir, pero seguro que ustedes lo están pensando y saben cómo termina. Y así termina porque no podía ser de otra forma. Las descripciones de comida, el minimalismo en la forma de escribir y después, encima de todo eso, un libro de autoayuda, porque realmente esto es lo que es. En general, los libros japoneses tienen como un poco de autoayuda. Dije lo mismo con respecto a Dorayaki y estoy diciendo lo mismo con respecto a este libro. Deben ser los libros de literatura japonesa malos, porque en Soseki no es así. Pero realmente, ¿qué libro superficial, vano y tonto? Encima está, la autoayuda es obvia. La autora te explica por qué no está bien lo que le pasa al personaje, por qué debería ser de otra forma y cómo debería ser. No hace falta que me lo expliques. Poneme el personaje viviendo lo que tiene que vivir, me voy a dar cuenta yo sola. No les dije de qué se trata la historia, pero es parte, digamos, de un chico que parece que son bastante comunes en Japón. Estas cosas que vos decís, es que para mí Japón es extraterrestre, o sea que realmente son chicos que de repente deciden, adolescentes que de repente deciden que no quieren más relacionarse con el mundo, ni tener ningún tipo de presión social, por supuesto, pero sobre todo no tienen ningún tipo de aspiración social de ningún tipo, no quiere que nadie más les hable, ni siquiera su propia familia, y deciden encerrarse en una habitación y no salir de ahí como si fuera una tumba, digamos. Pero ni siquiera pueden hablar con el padre o la madre de la familia. Se encierran en una habitación y ahí quedan. Tienen hasta un nombre, los llaman de una manera a estas personas, no sé, no lo anoté, así que no me acuerdo. Bueno, este chico un buen día decide salir de su cuarto y se va a una plaza y se sienta en un banco. Es interesante al principio, realmente a mí me pareció interesante porque tiene como unos pensamientos bastante locos y raros. Entonces uno dice, ¿qué pasa con esta persona? Bueno, como que atrapa un poco tu atención, ¿no? Un buen día se cruza con un hombre mucho más grande que él, por supuesto, un hombre ya llegando a los 60 años, que se sienta frente a él en el banco y tienen también un nombre, todas son con nombres japoneses, que son los hombres de trabajo, ¿sí? Que son los típicos oficinistas que se visten de una manera específica en Japón, etc. Son reconocibles fácilmente. Bueno, este hombre es eso y se sienta enfrente de él a comer su almuerzo. Y todos los días hace lo mismo y van generando una especie de relación que es visual en un principio, pero después ya en algún punto real, en donde empiezan a charlar. Y por supuesto la relación esta hace que este chico salga de esa situación de vida y cambie su vida y etcétera, etcétera. En realidad, de lo que trata la autora en este libro es de esta problemática que parece que es bastante común en Japón, por supuesto de la problemática del suicidio, de las altas tasas de suicidio que existen en Japón de toda la vida y la deshumanización total de la sociedad japonesa, en donde todos tienen que ser parte de un engranaje. De esto ya hablaba Kobo Abe, pero bueno, sí que son problemáticas que sabemos que existen en Japón. Lo que pasa es que esta autora las habla de haberlas visto de afuera, entonces se nota esta superficialidad en los temas que trata. Y que su historia es además súper simple, súper cursi. Tiene todas las tramas, digamos, de las historias del personaje, cada uno cuenta su historia de vida y sus cosas, todo es cursi, todo es melodramático, todo es cliché justamente. Ay no, qué libro, Dios mío, qué libro. Y con este mensaje de no puede ser que la sociedad japonesa sea así, no está bien, por esto, esto y esto, y debería ser así, por esto, esto y esto. No hace falta que me lo expliques, no hace falta que lo escribas. Ya cualquier persona que no sea japonesa se da cuenta. Bueno, en fin, no se los recomiendo, ¿eh? Bueno, el siguiente libro que terminé es una recomendación de ustedes. Y digo de ustedes porque varios lo han hecho. Específicamente, Leo Percara, muchísimas gracias Leo, me recomendó este libro en particular. Carlos Rojas y Mariano Solares me recomendaron al autor. Y les agradezco a todos. Fue el caso de Abelardo Castillo con El espejo que tiembla.
Libro de relatos, autor argentino, que yo sabía quién era, pero jamás había leído. ¿Por qué? Y pregúntenme, estas cosas que a veces los seres humanos tenemos errores en nuestra vida y tenemos que reconocer nuestros errores. Y este es un reconocimiento porque me encantó. Menos mal porque venía de una rachita, como ustedes habrán visto, cada vez peor. Pero qué cosa más hermosa este libro de relatos. Hermosa en el sentido de tan bien escritos, tan bien hechos. Estos relatos, como suelo decir de Ribeiro, que se nota que la persona, como pasa con Cortázar también, se especializa en el género del relato. Entonces están perfectamente estructurados, están perfectamente hechos. Tienen una economía de medios maravillosa que a través de esa economía de medios hay una profundidad total en el manejo de los personajes, de las situaciones, de las tramas. Nada. Hace poco vi en una entrevista a Cortázar que decía que para él el relato es una esfera. Que cuando el relato está perfecto, la esfera es perfecta. Y si el relato no está bien, bueno, la esfera va cambiando de forma. Y todo tiene que estar contenido dentro de esa esfera. Bueno, esto es así. Estos relatos están muy bien. Supuestamente están catalogados dentro del género terror, pero yo más diría que es dentro del género fantástico o incluso ciencia ficción o del surrealismo también. Son cuentos raros, ¿sí? Entonces, claro, no supieron mucho cómo catalogarlos. Algunos tienen alguna traza de terror, pero los menos. Lo que sí tienen como características es que son diferentes y que son tan originales, tan entretenidos. Me hizo acordar por momentos a Bradbury, otro gran cuentista. Porque no sabes por dónde va a ir, porque además las ideas son muy originales, porque tiene esta mezcla entre fantasía, ciencia ficción, realismo. Hay es costumbrista por momentos, porque hay una descripción de la sociedad porteña de cierta época, de las características de los personajes que habitaban ese Buenos Aires. Una idea fija recurrente que es la idea de que el pasado toma el presente y lo eclipsa. Y es tan interesante. Por momentos también hay relatos que son tiernos. Hay un relato particular, que es el segundo relato, que me encantó, porque además con tan poco y diciendo tan poco y, vuelvo a decir, con una economía de medios total, hace un relato profundísimo, amplio, total. La verdad, muchísimas gracias a los tres. Me encantó. Voy a seguir leyendo Abelardo Castillo, seguro. Y si me quieren decir por dónde seguir, por supuesto. Ahí está en los comentarios. El siguiente libro que terminé fue Cartas Extraordinarias, de la escritora argentina María Negroni. Escritora que hacía rato que quería leer, y hacía rato que quería leer particularmente este libro porque es un libro epistolar inventado. ¿Qué hace María Negroni? Toma a todos esos autores de su infancia que la acompañaron durante su crecimiento y que son los grandes clásicos de la literatura, perdón que se está nublando, pero bueno, así está el día de hoy. Grandes clásicos de la literatura juvenil y toma, digamos, obviamente conociéndolos desde sus escritos, pero después ya ella, siendo grande, habiendo estudiado las biografías de esos autores, haciendo todo un estudio y un ensayo sobre estos autores, crea cartas ficticias que estos autores podrían haber escrito o amigos, o a familiares, o a parientes. Incluso alguna carta es real, de repente te mecha alguna carta que realmente es una carta concreta, que existió. Y también de los personajes de sus libros, escribiéndole a otros personajes o al autor mismo. Bueno, inventa cartas de grandes escritores de la novela juvenil, o que se catalogaron en novela juvenil. Y les cuento un poco qué autores eligió ella, porque son en total 21 cartas. Emilio Salgari, Jules Verne, Mark Twain, Louisa May Alcott, Salinger, Hans Christian Andersen, Barrie, Jack London, Lewis Carroll, Charlotte Bronte, Rudyard Kipling, Joan Spiri, Jacob y Wilhelm Grimm, Carlo Collodi, Stevenson, Jean Webster, Herman Melville, Jonathan Swift, Mary Shelley, Charles Dickens, Daniel Defoe y Edgar Allan Poe. Por supuesto, hay algunos que no son de la época de suya juvenil, que son simplemente escritores que ella quería mucho posteriormente, como es el caso de Mary Shelley o Poe. A ver, me encantaron las cartas, están tan bien hechas. Hay autores que yo no he leído, pero la mayor parte de los autores que ella propone sí. Entonces realmente, con respecto a los que leí, me pude dar cuenta que están muy bien hechas las cartas, que están muy relacionadas, no solamente con el autor, sino con la vida de estos autores. Y si de repente es un personaje el que escribe, perfecto. El de Alicia en el País de las Maravillas, o sea, el de Lewis Carroll, es perfecto. Es realmente como si lo hubiera escrito él.
respeta el estilo de los escritores en sus libros. Hay el de Jean Wester, que es el de Papadito Piernas Largas, la escritora de Papadito Piernas Largas. La carta es una carta más a Papadito Piernas Largas. Es como si lo hubiera escrito Jean Wester. O sea, está perfecto, está muy bien hecho. Indudablemente hay un estudio cabal de fondo, pero además una incorporación, digamos, de esos libros y de esas historias y de esas personalidades perfectamente hecha, que consigue ponerse en las manos o en los pies de los que escriben. Y la verdad que son súper originales, son muy lindas. Casi todas las cartas tratan sobre el tema de escribir y de ser escritor. También me pareció interesante que yo algunas historias de los escritores que sí había leído de chica no las conocía, porque claro, uno lee los escritores cuando uno es chico y no se pone a investigar quiénes son, ni las biografías. Entonces también es muy interesante, muy lindo. La verdad me gustó muchísimo. Además es un libro que está ilustrado. Ahora no tengo acá quién es el ilustrador, y bueno, también eso hace que sea un libro muy lindo. Se puede conseguir acá en Argentina, así que prontamente lo tendré. Lo digo porque me ven que no lo tengo en formato físico, pero llegará. Bueno, y el último libro con el que cerramos este largo mes de octubre fue Un susurro en la oscuridad, de la escritora estadounidense Louisa May Alcott, una de las escritoras que estaba en las cartas extraordinarias de Negroni, que en realidad ella publicó bajo el seudónimo de A.M. Barnard, que resulta que parece que se descubrió hace muy poco esta información. Entonces ahora están sacando los libros de Louisa May Alcott que no tienen nada que ver con el mundo de Mujercitas, ni mucho menos, y que ella escribía bajo seudónimo porque no quería mucho que la relacionaran con eso que escribía, que era como un poco más amarillista y más efectista, y que también le daba de comer. Este también está catalogado dentro de género terror. Parece que tiene varios que son dentro de ese género, algunos más paranormales. Este es más social. Y es un relato, en realidad, es un relato largo, es una novela muy cortita. La verdad que me gustó. Louisa May Alcott escribe muy bien, a mí me gusta mucho Mujercitas, ya saben que me gusta Louisa May Alcott, pero es como una Louisa May Alcott muy diferente, muy distinta, no tiene nada que ver con el mundo de Mujercitas, es mucho más oscura en esta historia. Narra la historia de una chica que es huérfana y que ha sido criada por su tío, que en realidad ni lo conoce. Ha sido su tutor, digamos, y llega un momento que va a cumplir 18 años y se entera que en el testamento de su padre la ha casado con el hijo de este tío, o sea, con su primo. Estas cosas locas que pasaban en ciertas épocas del mundo con las mujeres. Y bueno, el terror justamente está en eso, ¿no? En el hecho de la no posibilidad de las mujeres de poder decidir qué hacer con su vida y con su futuro, de que fueran manipuladas y manejadas por hombres, que estos decidieran aún ni siquiera habiendo nacido o en su cuna de nacimiento, con quién se iban a casar y de qué manera. El poco albedrío, el además verse atadas a personajes nefastos, masculinos. Y bueno, ahí está el terror. El terror llevado al extremo, o sea, a la indefensión al extremo. Muy bien hecho, muy interesante. Un libro muy cortito, pero que está bien, o sea, que está bien desarrollado. La historia, a ver, es una historia que ya hemos leído, tampoco que es la historia más original del mundo, pero está bien escrita y realmente se lee fácil, se lee rápido, es entretenida y bueno, tiene un final un poco tontón para mí, pero de todas maneras en general está bien y sobre todo por lo que cuenta está bien, o sea, lo que critica y donde focaliza el terror de la historia está bastante bien hecho. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con este enorme mes de octubre que yo grabé de corrido. Perdónenme si hablo muy rápido, ya me han comentado ahí que hablo muy rápido y que no saben cómo hacen para entenderme. Yo sé que hablo muy rápido, característica de los argentinos en general, pero mía particularmente, y no puedo. No puedo obligarme a hablar despacio. En este momento lo estoy haciendo y tengo que pensar palabra por palabra y sería imposible grabar todos los videos que grabo y la cantidad de cosas que digo de esta forma, además artificial, horrible. Mis primeros videos son un poco así. Ahora yo los reveo y digo, mira, porque sí, me acuerdo que me preocupaba que se me entendiera. Entonces se hablaba como más pausado y esa no soy yo. Entonces, bueno, pido disculpas si no se me entiende y a los que me entienden, gracias por entenderme. Creo que también está en uno la voluntad de querer entender al otro, ¿no? Eso es un tema también aparte que podríamos hablar alguna vez. Y bueno, nada, espero que lo hayan disfrutado y que me comenten lo que quieran, por supuesto. Y cómo fue su mes de octubre, si les dieron terror o no, si les dieron mujeres o no. Cuéntenme. Nos estamos viendo en el próximo viaje.